Durante más de 4 décadas, el nombre de Ramiro Delgado ha sido sinónimo de éxito, misterio y sobre todo discreción. A sus 66 años, este personaje icónico, cuya trayectoria ha marcado generaciones enteras, ha decidido romper un silencio que durante años alimentó rumores, teorías y debates interminables, tanto en los medios como entre el público. Pero para comprender el impacto de esta confesión, es necesario retroceder en el tiempo. Volver a los inicios. A los días en que Ramiro Delgado no era aún una figura pública, sino un joven con ambiciones, sueños y quizás secretos que ya empezaban a tomar forma. Ramiro nació en una familia humilde, en un entorno donde las oportunidades eran escasas, pero el talento abundante. Desde muy joven, mostró habilidades extraordinarias que rápidamente llamaron la atención de quienes lo rodeaban. Sin embargo, lo que más destacaba no era únicamente su talento, sino su carácter reservado. Mientras otros jóvenes buscaban protagonismo, Ramiro parecía evitarlo. Prefería trabajar en la sombra, perfeccionando su arte, construyendo una identidad que no dependía de la aprobación externa. Este rasgo, que en un principio fue visto como humildad, con el tiempo se convertiría en una de las características más enigmáticas de su personalidad. Muchos de sus compañeros recuerdan que, incluso en los momentos de mayor éxito, Ramiro mantenía una distancia emocional. No era frialdad, sino una especie de protección, como si supiera que la fama tenía un precio demasiado alto. Cuando finalmente alcanzó el reconocimiento público, lo hizo de manera contundente. Su talento lo catapultó rápidamente a la cima, y su nombre comenzó a resonar en todos los rincones del país. Pero con la fama llegaron también las preguntas. ¿Quién era realmente Ramiro Delgado? ¿Por qué evitaba hablar de su vida personal? ¿Qué escondía detrás de esa imagen impecable? Los medios empezaron a notar patrones. Entrevistas donde respondía con habilidad, pero sin revelar demasiado. Apariciones públicas cuidadosamente controladas. Relaciones personales que nunca eran confirmadas ni desmentidas. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Algunos hablaban de una vida privada compleja. Otros insinuaban decisiones difíciles que había tenido que tomar en el pasado. Había quienes creían que simplemente era un hombre que valoraba su privacidad. Pero también estaban aquellos que sospechaban que había algo más profundo, algo que aún no estaba listo para ser revelado. Con el paso de los años, el silencio de Ramiro se volvió más significativo que cualquier declaración. Cada gesto, cada palabra medida, cada ausencia en eventos importantes. Todo era interpretado como una pista. Sin embargo, lejos de debilitar su carrera, este misterio parecía fortalecerla. El público se sentía atraído no solo por su talento, sino también por el enigma que representaba. Pero el silencio, aunque poderoso, también tiene un costo. Según fuentes cercanas, Ramiro enfrentó momentos de profunda introspección. La presión de mantener una imagen, de evitar ciertos temas, de vivir bajo la constante mirada del público, comenzó a pasar factura. Aún así, nunca se quebró públicamente. Hasta ahora. En retrospectiva, muchos afirman que las señales siempre estuvieron ahí. Detalles aparentemente insignificantes, que con el tiempo cobraron un nuevo significado. Comentarios ambiguos en entrevistas. Miradas que decían más que las palabras. Decisiones profesionales que parecían responder a conflictos internos más que a estrategias externas. Pero en su momento, pocos lograron unir las piezas del rompecabezas. Quizás porque nadie esperaba que, detrás de una figura tan sólida, existiera una historia tan compleja. El mundo ha cambiado. Y con él también lo ha hecho la forma en que entendemos la fama, la identidad y la verdad. Hoy en día, las figuras públicas enfrentan una presión distinta. Ya no basta con ser talentoso, también se espera autenticidad. En este nuevo contexto, la decisión de Ramiro Delgado de hablar adquiere un significado aún más profundo. No se trata solo de una confesión personal. Es un acto que refleja una transformación interna, pero también un cambio en la relación entre el artista y su público. En las semanas previas a su revelación, algo parecía distinto. Sus apariciones públicas mostraban a un hombre más reflexivo. Sus palabras, aunque aún cuidadosas,
dejaban entrever una apertura que antes no existía. Incluso su lenguaje corporal transmitía una sensación de preparación, como si estuviera listo para dar un paso importante. Los periodistas más atentos comenzaron a notar el cambio. Algunos especularon que se trataba de un nuevo proyecto. Otros pensaron que era simplemente una etapa más en su carrera. Pero pocos imaginaron la magnitud de lo que estaba por venir. Ser una figura pública durante tantos años implica vivir bajo una constante observación. Cada decisión es analizada, cada error amplificado, cada silencio cuestionado. Ramiro Delgado supo manejar esa presión con una elegancia pocas veces vista. Nunca cayó en escándalos, nunca respondió con agresividad, nunca perdió el control en público. Pero eso no significa que no hubiera luchas internas. De hecho, su capacidad para mantener la compostura podría ser, precisamente, una señal de todo lo que decidió guardar para sí mismo. A los 66 años, muchos considerarían que ya no hay nada que demostrar, que la carrera está consolidada, que el legado está asegurado. Pero para Ramiro Delgado, parece ser todo lo contrario. Su reciente decisión de hablar no marca el final de su historia, sino el comienzo de una nueva etapa. Una en la que la verdad, por fin, ocupa el lugar que durante tanto tiempo fue reservado al silencio. Después de años de especulaciones, silencios calculados y miradas esquivas, el momento que muchos creían imposible finalmente ocurrió. No fue un escándalo, no fue una filtración ni una revelación forzada por terceros. Fue, sorprendentemente, una decisión propia. Ramiro Delgado eligió el momento, el lugar y sobre todo las palabras. La confesión tuvo lugar en un contexto que, en apariencia, no sugería nada extraordinario. Se trataba de una entrevista en profundidad, grabada en un ambiente íntimo, lejos del ruido mediático habitual. No había público en vivo, no había titulares preparados, solo una conversación. El periodista, conocido por su estilo respetuoso pero incisivo, comenzó con preguntas habituales: trayectoria, recuerdos, subescuelas, logros. Durante los primeros minutos, todo parecía seguir el guión esperado, pero algo en el ambiente se sentía distinto. Ramiro no evitaba las preguntas como antes, no desviaba la conversación. Por primera vez en décadas, parecía dispuesto a quedarse en los temas incómodos. Fue una pregunta aparentemente simple la que lo cambió todo. ¿Hay algo que nunca hayas contado y que crees que el público debería saber? Hubo un silencio, no uno incómodo, sino profundo. Un silencio cargado de significado, como si en ese instante pasaran por su mente años enteros de recuerdos, decisiones y renuncias. Ramiro respiró hondo, y entonces habló. No lo hizo con dramatismo, no hubo lágrimas ni gestos exagerados. Su voz era firme, pero distinta, más humana, más vulnerable. Por primera vez, no estaba respondiendo como una figura pública, sino como un hombre que había decidido dejar de esconderse. Sin entrar en detalles innecesarios ni en aspectos sensacionalistas, Ramiro admitió aquello que durante años había sido objeto de sospecha, que había construido una parte de su vida pública sobre una verdad incompleta. Explicó que, en su juventud, tomó decisiones difíciles por miedo. Miedo a perder oportunidades, miedo al juicio social, miedo a no ser aceptado en una industria que, en aquel entonces, no era tan abierta como hoy. Durante años, eligió proteger su carrera, incluso si eso significaba ocultar aspectos importantes de su identidad personal. No se trató de una mentira directa, sino de un silencio prolongado. Y ese silencio, con el tiempo, se convirtió en una carga. En su confesión, Ramiro habló de lo que significa vivir con una dualidad constante. Por un lado, el éxito, el reconocimiento, la admiración del público. Por otro, la sensación de no poder mostrarse completamente. Describió momentos en los que estuvo a punto de hablar, pero retrocedió. Momentos en los que sintió que el mundo estaba listo, pero él no. También habló de las personas que lo apoyaron en silencio. Amigos cercanos, familiares, incluso colegas que sabían la verdad, pero respetaron su decisión de no hacerla pública. Cada uno tiene su tiempo, dijo en un momento de la entrevista.
Una frase sencilla, pero cargada de significado. Tras la emisión de la entrevista, la reacción fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de mensajes. Algunos expresaban sorpresa, otros admiración. Muchos reconocían que, en el fondo, ya lo habían sospechado. Pero lo más notable fue el tono general de las reacciones. Lejos de la crítica o el rechazo, predominó el respeto. El público no vio la confesión como una traición, sino como un acto de valentía. Después de todo, no es fácil admitir que durante años se ha vivido con miedo. No es fácil enfrentarse a la propia historia y compartirla con el mundo. Curiosamente, en lugar de debilitar su imagen, la confesión la fortaleció. Por primera vez, Ramiro Delgado no era solo un símbolo de éxito, sino también un ejemplo de humanidad. Su historia resonó especialmente en personas que han vivido situaciones similares. Aquellos que, por diferentes razones, han sentido la necesidad de ocultar partes de sí mismos para encajar. En ese sentido, su confesión trascendió lo personal. Se convirtió en un mensaje. Durante años, la narrativa en torno a Ramiro Delgado estuvo marcada por el misterio. Ahora, esa narrativa comenzaba a cambiar. Ya no se trataba de lo que ocultaba, sino de lo que finalmente había decidido compartir. Y eso abría una nueva etapa, tanto en su vida como en su carrera. Sin embargo, como suele ocurrir con este tipo de revelaciones, la confesión también dejó preguntas abiertas. ¿Por qué ahora? ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión en este momento de su vida? ¿Qué consecuencias tendrá a largo plazo? Estas preguntas no disminuyen la importancia de lo ocurrido. Al contrario, la enriquecen, porque una confesión no es el final de una historia, sino el inicio de una nueva. Hay momentos que definen una vida. Para Ramiro Delgado, este fue uno de ellos, no por el contenido exacto de lo que dijo, sino por lo que representó. La decisión de dejar de vivir bajo el peso del silencio. A los 66 años, cuando muchos optan por la comodidad de lo conocido, él eligió el camino más difícil, el de la verdad. La confesión de Ramiro Delgado no fue un simple momento televisivo. No se trató únicamente de una entrevista que generó titulares durante un par de días. Lo que ocurrió fue algo mucho más profundo. Una transformación que comenzó en lo personal, pero que rápidamente se extendió hacia su entorno, la industria y el público en general. Porque cuando alguien guarda silencio durante tantos años y finalmente decide hablar, las palabras no desaparecen. Se expanden, se interpretan, se convierten en parte de una conversación colectiva. Uno de los aspectos más significativos tras la confesión fue la reacción de quienes han estado cerca de Ramiro durante años. Amigos, familiares y colaboradores, que conocían su historia en privado, comenzaron a pronunciarse públicamente. Muchos coincidían en algo. No había sorpresa, pero sí una profunda emoción. Algunos testimonios destacaban la fortaleza que Ramiro había demostrado durante décadas. Otros hablaban del alivio que sentían al verlo finalmente liberado de una carga que, aunque invisible para el público, era muy real en su vida cotidiana. Un amigo cercano declaró en una entrevista: "No cambió quién es, solo dejó que el mundo vea una parte de él que siempre estuvo ahí". Esta frase resume, quizás mejor que cualquier análisis, el impacto emocional de la confesión en su círculo íntimo. Dentro del mundo profesional, la reacción también fue notable. Colegas de distintas generaciones expresaron su apoyo, muchos de ellos reconociendo que, en otras épocas, una confesión como esta habría sido mucho más difícil, incluso peligrosa para una carrera. Productores, directores y figuras influyentes comenzaron a hablar abiertamente sobre cómo la industria ha cambiado, aunque no lo suficiente, y sobre la importancia de crear espacios más seguros para que las personas puedan ser auténticas sin temor a perder oportunidades. La historia de Ramiro Delgado se convirtió así en un punto de referencia, no solo por lo que dijo, sino por lo que simboliza. El costo de una época en la que la imagen pública debía ajustarse a normas rígidas, muchas veces a costa de la verdad personal. Pero si hubo un grupo donde el impacto fue especialmente profundo, fue el público. Miles de personas compartieron sus propias historias en redes sociales. Relatos de vidas marcadas por el silencio, por el miedo a no ser aceptados, por decisiones tomadas bajo presión.
La confesión de Ramiro no fue vista como un acto aislado, sino como un espejo, un reflejo de situaciones que, aunque diferentes en contexto, comparten una raíz común. La dificultad de ser uno mismo en un mundo que a veces exige lo contrario. En este sentido, su historia trascendió lo individual. Se convirtió en un símbolo de algo más grande. Durante años, los medios habían especulado sobre la vida de Ramiro Delgado. Rumores, teorías, interpretaciones. Pero tras su confesión, el enfoque cambió. En lugar de buscar escándalos, muchos medios optaron por el análisis. Artículos de opinión, reportajes en profundidad, debates sobre autenticidad, identidad y el papel de las figuras públicas en la sociedad actual. Se abrió una conversación más madura, más humana, más necesaria. Aunque Ramiro Delgado es una figura principalmente reconocida en su país, su confesión cruzó fronteras. Medios internacionales recogieron la noticia, destacando no solo el contenido de sus palabras, sino el contexto en el que se produjeron. En un mundo cada vez más globalizado, las historias personales tienen la capacidad de resonar en diferentes culturas, y la suya no fue la excepción. Expertos en comunicación y cultura comenzaron a analizar su caso como un ejemplo de cómo las narrativas públicas están cambiando, de cómo el público ya no busca perfección, sino autenticidad. Quizás uno de los aspectos más interesantes fue observar cómo cambió la percepción del público hacia Ramiro. Antes de la confesión, era admirado por su talento y respetado por su trayectoria. Pero también existía una cierta distancia, una sensación de que había algo inaccesible en él. Después de hablar, esa distancia se redujo. Ramiro Delgado dejó de ser solo una figura admirada para convertirse en alguien con quien la gente podía identificarse. Su vulnerabilidad lo acercó al público de una manera que ningún éxito profesional había logrado antes. Como en cualquier evento de gran impacto, también hubo críticas. Algunos cuestionaron el momento de la confesión. Otros se preguntaron si debería haber hablado antes. Sin embargo, estas voces fueron claramente minoritarias. La mayoría entendió que cada persona tiene su propio proceso, su propio tiempo, y que juzgar ese tiempo desde fuera es, en sí mismo, una forma de incomprensión. Más allá de las reacciones externas, hay un aspecto que solo Ramiro Delgado puede comprender en su totalidad: el impacto interno. Aunque no ha dado detalles extensos sobre cómo se siente después de la confesión, quienes lo han visto recientemente coinciden en algo. Hay un cambio. No en su esencia, sino en su forma de estar en el mundo. Más tranquilo. Más presente. Más libre. A veces, la verdadera transformación no se expresa con palabras, sino con pequeños gestos, con silencios diferentes, con miradas más abiertas. Una conversación que apenas comienza. La historia de Ramiro Delgado no termina con su confesión. Después de una confesión que marcó un antes y un después en su vida, Ramiro Delgado se encuentra ahora en una etapa completamente distinta. No se trata simplemente de continuar con su carrera, sino de redefinir su lugar en el mundo. Porque cuando alguien decide vivir desde la verdad después de años de silencio, todo cambia. Durante décadas, Ramiro construyó una relación con su audiencia basada en el respeto y la admiración. Sin embargo, esa relación estaba mediada por una cierta distancia. Hoy, esa distancia ha desaparecido. El público ya no ve únicamente al artista o al profesional exitoso. Ve al ser humano. A alguien que, como muchos, ha tenido que enfrentar miedos, tomar decisiones difíciles y convivir con aspectos de su vida que no siempre pudo compartir. Esta nueva conexión es más profunda, más auténtica y, sobre todo, más duradera. En diversas declaraciones posteriores a su confesión, Ramiro ha dejado entrever algo fundamental. Este no es solo un cambio hacia afuera, sino también hacia adentro. Hablar públicamente fue un acto importante, pero no el único. También ha implicado un proceso de redescubrimiento personal. A los 66 años, Ramiro Delgado ha comenzado a explorar aspectos de su identidad que durante años quedaron en segundo plano. No con prisa, ni con presión, sino con una serenidad que solo da la experiencia. Ha mencionado en más de una ocasión que, por primera vez en mucho tiempo, siente que no tiene que interpretar un papel. Y esa sensación, según sus propias palabras, es liberadora. Nuevos proyectos,
nuevas intenciones. En cuanto a su carrera profesional, lejos de retirarse, Ramiro parece más activo que nunca. Pero hay una diferencia clave. Sus nuevos proyectos no están guiados únicamente por el éxito o la proyección pública, sino por el significado. Ha mostrado interés en iniciativas que aborden temas humanos, sociales, incluso personales. Se habla de colaboraciones con jóvenes talentos, de proyectos más íntimos, de espacios donde pueda expresarse con mayor libertad. No busca reinventarse por obligación, sino evolucionar de forma natural. Sin proponérselo explícitamente, Ramiro Delgado se ha convertido en un referente, no solo por lo que ha logrado, sino por lo que ha decidido compartir. Su historia está siendo utilizada como ejemplo en distintos ámbitos, desde debates sobre identidad y autenticidad, hasta reflexiones sobre el impacto de la presión social en las decisiones personales. Pero más allá de cualquier análisis académico o mediático, su mayor impacto está en lo cotidiano, en las personas que, al escuchar su historia, encuentran el valor para enfrentar la suya. En este nuevo capítulo de su vida, Ramiro no ha evitado mirar hacia atrás. Ha reconocido errores, decisiones condicionadas por el contexto y momentos en los que eligió el silencio cuando quizás habría querido hablar, pero lo hace sin resentimiento, con comprensión, entendiendo que cada etapa de su vida respondió a las circunstancias de ese momento. Esta capacidad de reconciliarse con el pasado es, quizás, uno de los aspectos más admirables de su transformación: el paso del tiempo y la urgencia de la verdad. A los 66 años, el tiempo adquiere una dimensión distinta, no como una cuenta regresiva, sino como una oportunidad para cerrar ciclos, para decir lo que no se dijo, para vivir con mayor coherencia. Ramiro Delgado ha dejado claro que su decisión de hablar no fue impulsiva, fue el resultado de años de reflexión y, sobre todo, de una necesidad interna, la de no dejar que su historia quede incompleta. Cuando se le ha preguntado por su legado, su respuesta ha sido sorprendentemente sencilla. No habla de premios ni de reconocimientos, habla de autenticidad, de la importancia de ser fiel a uno mismo, incluso cuando eso implica enfrentar dificultades. Quiere ser recordado no solo por lo que hizo, sino por lo que finalmente tuvo el valor de decir. Porque como él mismo expresó en una de sus últimas entrevistas, el éxito sin verdad se siente vacío. La verdad, aunque llegue tarde, siempre llena. Lejos de ser un cierre, este momento representa un nuevo comienzo. Ramiro Delgado no está escribiendo el final de su historia, sino un nuevo capítulo. Uno en el que ya no hay espacio para el silencio impuesto. Uno en el que la verdad no es un peso, sino una guía. La historia de Ramiro Delgado nos recuerda algo fundamental, que todos, en algún momento, enfrentamos decisiones que definen quiénes somos. Que el miedo puede llevarnos a ocultar partes de nosotros mismos. Y que nunca es demasiado tarde para elegir la verdad. A los 66 años, Ramiro no solo ha hecho una confesión, ha hecho una declaración de libertad. La historia de Ramiro Delgado no es solo la historia de una confesión tardía, es la historia de una vida vivida entre luces y sombras, entre el éxito visible y las verdades ocultas. A sus 66 años, su decisión de hablar no ha borrado el pasado, pero sí ha transformado el presente, y sin duda redefinirá su legado. En un mundo donde muchas veces se premia la apariencia por encima de la autenticidad, su testimonio nos recuerda algo esencial. La verdad puede tardar, pero nunca pierde su valor. Y cuando finalmente sale a la luz, no solo libera a quien la dice, sino también a quienes la escuchan. Hoy, Ramiro Delgado no es solo un nombre reconocido. Es un símbolo de valentía, de evolución y de humanidad. Gracias por acompañarnos. Si esta historia te ha conmovido, hecho reflexionar o incluso te ha recordado algo de tu propia vida, te invitamos a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal para no perderte más historias profundas, análisis exclusivos y relatos que van más allá de los titulares. Deja tu comentario. ¿Qué opinas de esta confesión? Comparte este contenido con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Porque detrás de cada historia, siempre hay una verdad esperando ser contada.